Bueno, nos habíamos quedado aquí en cómo debería de ser la instalación, ¿verdad? Para la distribución del aire comprimido. Hemos comentado, ¿verdad? Que el compresor en una empresa grande, en una industria grande, como es el caso de la cervecera, papelera, ingenios, pues donde se genera el aire comprimido es en el área de servicios. Y posiblemente las máquinas que vayan a utilizar el aire comprimido se encuentren, no sé, a unos 100 metros, 200 o más. Entonces hay que hacer una eh, distribución del aire. Y lo más apropiado pues es hacer una distribución en anillo, bien algo como esto que decíamos en la clase pasada, pero esto implica un mayor costo. Bueno, lo que sí es importante observar aquí son las conexiones que se tienen de la línea principal hacia las otras tomas, ya donde van a estar precisamente las máquinas que van a consumir. La conexión se tiene que hacer inclinada o hacia arriba. ¿Con qué fin? Acuérdense que lo que estamos tratando de evitar es de que el condensado, el agua que pudiera llevar el aire, pues no llegue a la máquina. Nosotros hasta ahorita, ¿verdad? Hemos visto que para poder generar aire comprimido se requieren varios pasos, desde la compresión. Nosotros vimos los diferentes tipos de compresores que se pueden utilizar. Hay algunos que generan bajo flujo pero una alta presión, otros que generan baja presión pero un gran flujo. Vimos que los compresores trabajan mediante dos principios: el principio del desplazamiento, son aquellos compresores que lo que hacen es reducir el volumen para incrementar la presión, y otros, ¿verdad?, que utilizan la dinámica de los fluidos. Entonces, la aceleración de la masa hace que la presión del aire se eleve, que es el caso de los turbocompresores. Posteriormente teníamos que almacenar el aire comprimido en un depósito que podía estar horizontal o vertical, no importaba, para evitar que el compresor estuviera trabajando de manera continua y de esa manera tener disponible el aire para cuando se utilizara, y también sirve para compensar las fluctuaciones de presión. Ya después de ahí, ¿verdad? Habíamos dicho que es el primer punto donde se puede extraer el condensado, el agua. Acuérdense que dijimos que los depósitos tienen una purga, una llave, una válvula de purga en la parte inferior, pero luego hay que pasarlo a través de un dispositivo, ya sea a un enfriador, ¿verdad?, que es un método físico, o bien a un recipiente que contenga una sal higroscópica, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ese es un procedimiento químico, pero en ambos casos lo que se trata de hacer es extraer el agua que pudiera llevar el aire. Entonces ya de aquí, ¿verdad?, se pasan a ciertos filtros de aire, y ya de aquí se va hacia las máquinas que van a utilizar el aire comprimido. Y sobre todo esto. Pero aún así, ¿verdad?, no nos aseguramos, o estos dispositivos, tanto el intercambiador de calor como el separador de agua, utilizando el método químico, no me aseguran un aire 100% libre de humedad. Puede ser que todavía cuando el aire se va hacia las máquinas lleve humedad, y por esa razón las tomas de aire hacia los equipos tienen que hacerse hacia arriba. Acuérdense que el agua es mucho más pesada que el aire y se va a ir abajo, y entonces de esta manera evitamos que esa agua se vaya hacia las máquinas que lo van a utilizar. Bueno, ahora bien, tuberías. Ok, dice, vamos a ver, ya decíamos que en empresas grandes, pues aquí está el compresor, y las máquinas puede ser que estén a 200, 300, 800 metros, y hasta allá hay que llevar el aire comprimido. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Acuérdense que esta es una de las ventajas, que se puede transportar fácilmente por medio de ¿quién? De tuberías. Bueno, tubería, dice, se entiende por red de aire comprimido al conjunto de todas las tuberías que comparten el depósito, que parten del depósito, colocadas fijamente unidas entre sí, y que conducen el aire comprimido a los puntos de toma. Los puntos de toma son aquellos donde ya vamos a tener los equipos que van a necesitar, van a consumir el aire comprimido, que son aquellos equipos donde ya encontramos los actuadores, cilindros o motores. Esas tuberías
que van a llevar el aire comprimido pueden tener desde cierta cantidad de milímetros hasta ciertos centímetros, dependiendo de quién, del caudal que requieran los equipos, ¿verdad? Que requiere el proceso. Posiblemente si hay 100 máquinas, pues se va a requerir una gran cantidad de aire y la tubería tiene que ser grande. ¿Por qué razón? Porque tenemos que establecer un flujo, una velocidad de flujo permisible de acuerdo a que no me vaya a provocar demasiadas pérdidas, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces vamos a ver acá cómo vamos a seleccionar el diámetro interior de la tubería. Para ello se van a tomar en cuenta los siguientes parámetros. La velocidad de circulación, vamos a ver que los fabricantes de equipo neumático recomiendan, ¿verdad?, que la velocidad del aire comprimido esté entre 6 a 10 metros por segundo. Nosotros sabemos, ustedes de cierta manera vieron cuando llevaron máquinas hidráulicas o no sé cómo se llama, no sé si se las dio el ingeniero Jaime, cuando se trata de seleccionar o calcular las bombas para bombear cierta cantidad de agua desde este punto hasta el otro que está allá como a 1000 metros. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? Pues en teoría dos cosas, ¿verdad? El caudal, la cantidad de agua que necesito bombear, y la altura de presión, o sea, la carga hidrostática. Y también se toma en cuenta las pérdidas que puede haber en la tubería. Entre más grande es la longitud de la tubería, mayores las pérdidas. Esas pérdidas se llaman pérdidas primarias, que son las pérdidas que se provocan debido a la fricción, ¿verdad?, que tiene entre las partículas del fluido y las paredes de la tubería. Pero también hay otras pérdidas que se llaman pérdidas secundarias, que se deben a los accesorios que puede tener las tuberías, como es el caso de alguna reducción, de alguna válvula de cierre, de alguna conexión T, algún codo, en fin. Eso también provoca pérdidas, pero se llaman secundarias. Entonces, cuando ustedes vieron ese tema, ¿verdad?, aplicaron por ahí el diagrama de Modi para calcular las pérdidas. Entonces, aquí va a ser algo también semejante. ¿Y qué se hacía? Pues se encontraba el diámetro económico, ¿verdad? El diámetro económico no quiere decir que sea el más barato, sino el que más redituable sale, de tal manera que no hay tantas pérdidas. ¿Por qué es importante, verdad, tomar en cuenta la velocidad de circulación admisible de acuerdo a lo que recomiendan los fabricantes? Porque ellos ya tienen estipulado, ¿verdad?, que si la velocidad del flujo se mantiene en ese rango, no va a haber pérdidas considerables, porque las pérdidas aumentan al cuadrado con la velocidad del fluido. Otra de las consideraciones que hay que tomar es la pérdida de admisible de presión, o sea, cuál va a ser lo máximo que puedo, ¿verdad?, que se puede permitir. Es decir, desde el compresor, ¿verdad?, la presión que tiene el compresor hasta el punto de donde se va a hacer la toma, el uso del aire comprimido. Luego la presión de trabajo es algo también necesario. El número de puntos de estrangulación, que ya me habíamos dicho que eran los accesorios. Y por último la longitud de la tubería, que son precisamente con lo cual podemos sacar nosotros la pérdida, ¿verdad?, las pérdidas primarias, pérdidas secundarias. Bueno, entonces estas son algunas de las consideraciones que debemos de tomar para la selección de esto, del diámetro de la tubería que va a llevar precisamente el aire hasta, desde el compresor, desde el depósito hasta las máquinas consumidoras. Muy bien. Bueno, ahora sí, los parámetros en sí que influyen en la selección de la tubería es el caudal. El caudal, dice, el aire comprimido es una magnitud que se tiene que determinar a priori. O sea, es una de las cosas más prioritarias. ¿Cuánto necesito que pasen por ahí? ¿Cuántos metros cúbicos por minuto? ¿Cuántos metros cúbicos por hora necesito que pasen a través de esa tubería? Luego la velocidad de circulación, ¿qué era esto?
La admisible, aquí decíamos que está entre 6 y 10 metros por segundo y debe de mantenerse siempre por debajo de este valor. Luego la caída de presión, esto que teníamos aquí. Pues entonces aquí la caída de presión es muy mínima, la que se recomienda, ¿verdad? Si en el compresor está aquí y la presión de trabajo es de 8, allá a 200 metros donde va a utilizar la máquina, se permite que sea de 7.9, ya con eso, ¿verdad? Estamos dentro del límite permisible. Y otra de las consideraciones pues son los puntos de estrangulación, los accesorios y, como vamos a ver también, la longitud de la tubería. Bueno, ¿cómo lo hicieron ustedes para calcular las bombas? Acuérdense, por ahí utilizaban la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Por ahí ponían el punto 1 donde estaba la bomba, el punto 2 donde iba a llegar el agua, y empezaban a sacar, ponían un plano de referencia, empezaban a sacar las alturas geodésicas y empezaban a aplicar la ley de Bernoulli. Bueno, aquí nosotros no vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, vamos a aplicar ciertos monogramas que nos da precisamente en este caso Festo, que es uno de los líderes en la fabricación de equipo neumático y nos ahorra mucho cálculo. Son monogramas, son gráficas con los cuales nosotros vamos a poder calcular el diámetro de la tubería, porque eso es lo que nos interesa. Vamos a ver este ejemplo de cálculo donde nos dicen lo siguiente: el consumo de aire en una industria es de 4 metros cúbicos por minuto. Por minuto, ¿verdad? Por hora, pues multiplico estos 4 por 60, me darían 240 metros cúbicos por hora. Dice que en 3 años aumentará la demanda en un 3%, lo que representa un incremento de 4 por 3, 12. Si 12 lo multiplico por 60, me darían 720 metros cúbicos por hora. Y ya el consumo global asciende, ¿verdad? Ya considerando equipos futuros y otras cosas, a 16 metros cúbicos por minuto. Al final de cuentas, lo que a mí me interesa es esta parte. Ya lo último, en cuanto a cuánto tengo que estimar el caudal. Acuérdense que esto es lo prioritario. ¿Qué caudal va a pasar a través de esa tubería? Ya que nosotros nos dieron o ya vimos cuál es el caudal que va a manejar esa tubería, pues vamos a ver los otros datos que nos dan por ahí. Dice que la red tiene una longitud de 280 metros, es decir, ¿verdad? Aquí está el compresor y posiblemente hay una máquina hasta allá, hasta los 280 metros, y necesito, ¿verdad?, que el aire llegue con ciertas condiciones, ¿verdad?, de tal manera de que puedan trabajar todos los equipos que ahí están instalados. Además nos dice que esta tubería comprende 6 piezas T, 5 codos normales, una válvula de cierre. Es decir, ¿verdad?, va a haber una válvula de cierre y posiblemente después del depósito hay una válvula de cierre. Hay 6 piezas T porque posiblemente haya también 6 ramificaciones. Hay codos para hacer cambios de dirección y una válvula de cierre. Ahora, la pérdida de presión admisible. O sea, la pérdida, lo máximo que nosotros podemos permitir que la presión baje va a ser de 10 kilopascales o bien un 0.1 bar, que es lo mismo que tenemos acá. Acuérdense que un bar equivale aproximadamente a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, 0.1 bar también sería algo equivalente a 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Y otro dato también importante es la presión de servicio, que en este caso nos dice que es de 800 kilopascales, que equivale a 8 bares. Acuérdense que la neumática, ¿verdad?, es rentable hasta 7 bares y la presión normal de trabajo está entre 4 o 5 bares. Bueno, entonces vamos a calcular el diámetro interior de esta tubería para seleccionarla, para comprarla posiblemente en el caso de que estuviéramos trabajando ahí en ingeniería de diseño. Dice, con los datos del problema y utilizando el monograma de la figura 2.16, toda esta información la tienen ahí en el aula de Moodle. Se puede determinar el diámetro preliminar. Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar 2 monogramas. Uno para obtener primeramente un diámetro inicial preliminar, que ese no va a ser el diámetro final que va a tener la tubería,
pero nos va a servir ese diámetro preliminar para calcular las longitudes supletorias o complementarias que se genera debido a los accesorios, es decir, en este caso las 6 T's, los 5 codos y la válvula de cierre. Y ya después que tenemos esto, volvemos a regresar, ¿verdad?, nuevamente al monograma 1 para obtener finalmente el diámetro final. Bueno, aquí tenemos este monograma. Pueden observar que tiene ciertas líneas verticales, la línea A, que se refiere a la longitud de la tubería, la línea B, el caudal, la C es el eje 1, la D es el diámetro nominal, esta es la que queremos nosotros, con la que vamos a saber finalmente el diámetro de la tubería. Tenemos acá la presión de trabajo, que está dada en 10 a la 2, o sea, 100 kilopascales, o sea que es un bar. Y acá tenemos la pérdida de presión admisible. Entonces vamos a ir aplicando el procedimiento que dice aquí este proceso. El paso 1, ¿en qué consiste? Dice unir la línea A. ¿Cuál es la línea A? Pues la de la longitud de la tubería, esta que tengo acá. ¿Cuál es la longitud de la tubería? No sé si recuerden, el problema nos dice que es una longitud de 280. Entonces vamos a ver dónde están los 280. Aquí tenemos 100, 150, 200. Aquí posiblemente sean 300, 400. Esto no es lineal. Y aquí está más o menos antes de 300, pues estaría 280. Entonces dice, ponemos un punto acá donde está el valor de la longitud de la tubería, 280. Luego, ¿qué hacemos? Con la línea B hacemos otro punto, la línea B, el caudal. ¿Recuerdan cuál era el caudal de este problema? Había dicho que eran 960 metros cúbicos por hora. Aquí están metros cúbicos por hora, aquí están 500, 600, 700, 800, 960, algo aproximado, ¿verdad? Ya una vez que tenemos identificada la longitud de la tubería y el caudal, entonces tiramos una línea para unir esos dos puntos, se extiende la línea y llegamos a este eje que es el eje 1. Aquí vamos a poner un punto también, que este punto nos va a servir para utilizarlo en el paso número 3. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con lo que llevamos. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, me quedé sin internet, no sé hasta dónde llegamos. ¿Sí me escuchan? Se fue la señal de internet, está muy intermitente ahorita, no sé hasta dónde nos quedamos. Si pudieron ver el procedimiento del paso 1. ¿Se me escuchan? Sí, profe, yo sí los Sí, que sí se escucha. escucho. Pudieron ver, alcancé a describir el procedimiento del paso 1.
No, Inge. ¿No? Creo que fue por parte de la mitad más o menos. Ok, entonces, de acuerdo al paso 1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar primeramente la línea A, que se refiere a la longitud de la tubería. El problema me dice que son 280 metros, sería algo por aquí. Luego nos vamos a la línea B, que representa el caudal. Acuérdense que son 960 metros, que estarían por aquí. Entonces, ya una vez que identifiqué la longitud de la tubería en la línea A y el caudal en la línea B, tiro uno de estos dos puntos mediante una línea recta y proyecto esta línea hasta el eje 1. Ahí voy a tener un punto que me va a servir para el paso número 3. Bueno, luego en el paso número 2 vamos a hacer lo siguiente. Unir la línea de presión en bares, dice, con la pérdida de presión admisible. Vamos a hacer esto. Aquí tenemos la presión de trabajo. Observen, por favor. Aquí tenemos esta, que es la presión de trabajo. ¿Cuál era la presión de trabajo que nos decía el problema? Pues son 8 bares. Y la presión admisible, la caída de presión admisible, recuerden que decía el problema que era de 0.1 bares. Entonces, ya una vez que hacemos esto, unimos los dos puntos mediante una línea recta de aquí a acá. Y esto va a hacer que tengamos finalmente un punto en el eje 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a trazar otra línea recta del punto en el eje 1 con respecto al punto al eje 2. Los unimos y esto va a ser, ¿verdad?, que vamos a tener una intersección acá en esta parte que es la que me interesa, el diámetro nominal. ¿Para cuánto les gustaría? Aquí tenemos 70, 80, 90 y 100. ¿Cuál sería el valor aquí del diámetro preliminar o inicial? ¿Se me escucha? ¿Cómo cuánto creen que sea? Les voy a hacer un zoom otra vez. Aquí este punto, ¿a cuánto estará? Entre 85, Inge, tal vez. Un poquito más, posiblemente 87, ¿verdad? 88, por ahí está. Pues no hay tanto problema porque si en el examen viene esto, ¿verdad? Ustedes le pongan 85. Muy bien, entonces ahí tenemos ese diámetro preliminar. Es lo que hicimos, lo que se hace para poder obtener enseguida la longitud complementaria o supletoria debido a los accesorios que tiene la tubería. Acuérdense que nos dijo ahí el problema que tenía 6 piezas T, 5 codos y una válvula de cierre. Pero esto no lo podemos calcular con el segundo monograma si no tenemos primeramente el diámetro. Fíjense, aquí vamos a utilizar como segundo punto este monograma. Este monograma tiene dos parámetros. Para entrar necesitamos el diámetro nominal de la tubería, de la pieza. O sea, de qué diámetro son las conexiones, las T, la válvula de cierre o los codos. Pues para eso necesitamos el diámetro preliminar, que en este caso fue de 85, 88, por ahí así. Aquí nosotros con eso es con lo que vamos a entrar a la tabla. Y ya después de que nosotros tenemos esto, vamos a ver cuál es la longitud complementaria o supletoria o equivalente, que también se le llama, de lado acá, en este lado, en el eje vertical. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para esto? Pues aquí pueden ver que en el monograma tenemos 5 líneas rectas. La 1 se refiere aquí a la válvula de cierre, la 2 a la válvula codada, la 3 la pieza T, la 4 una compuerta y el 5 el codo normal. En el problema nos dice que la instalación consta de 6 conexiones T, una válvula de cierre y 5 codos. Entonces, nosotros ya una vez que hacemos esto vamos a ir viendo cuál sería la longitud complementaria o equivalente de cada uno de los elementos. Me paro aquí, ¿verdad? Aproximadamente 88, 90, aquí estamos, nos vamos para acá.
como son, las primeras son las T, busco cuál es la línea para el accesorio T, aquí lo tengo. Ya una vez que encontré la intersección, me muevo ahora hacia la izquierda y llego acá. Tengo una longitud equivalente aproximadamente de 10.5 por ahí así, es lo que voy a tener. Aquí yo le puse 10.5, pero si ustedes lo ponen como 10 también es válido, no hay ningún problema. Ok, bueno, entonces este sería el para la primera parte. Luego tenemos, dice, una válvula de cierre. La válvula de cierre es esta línea que está aquí. Entonces otra vez me pongo acá en 88-90, me voy acá hasta llegar aquí. Ya cuando estoy en la intersección con esta línea de la válvula de cierre, me muevo hacia la izquierda y llego acá. Tengo para una válvula de cierre una longitud supletoria de 32 aproximadamente metros. Fíjense aquí, una T, antes se me olvidó decirle esto, tiene una longitud equivalente de 10.5, pero como son 6, pues multiplicamos 10.5 por 6, me daría 63 metros. Acá, como es una sola válvula de cierre, pues aquí pongo simplemente los 32. Y ahora nos vamos a los codos normales. Los codos normales son de los accesorios que menos pérdidas provocan. Los codos normales son la línea número 5, esta que vamos acá. Entonces de aquí llego acá y de aquí me muevo para acá. Está entre 1, 1.1, 1.2, por ahí así. No hay tanto problema por esa décima. Aquí yo le puse como si fuera simplemente 1. Pero como son 5 codos, entonces serían 5 metros. Ya una vez que nosotros hemos sacado la longitud equivalente de cada uno de los accesorios, pues sumamos para ver cuál va a ser la longitud que le debemos de sumar a la longitud inicial de la tubería. Sería 63 más 32 más 5 da 100 metros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 100 metros? Pues ahora vamos a regresar al primer monograma, pero ahora vamos a modificar. La longitud de la tubería inicialmente son de 280 metros, la longitud física. Pero para el cálculo tenemos que anexarle 100 metros más debido a las pérdidas que hay en los accesorios. Esto daría un total de una longitud de 380 metros. Y aplicamos el mismo procedimiento que vimos hace un momento. Ahora, acuérdense el paso 1, colocamos aquí un punto donde esté la longitud, que ahora van a ser 380. Acá colocamos otro en el caudal no varió, siguen siendo 960. Ya de aquí a acá proyectamos una línea que una de estos dos puntos hasta llegar a la intersección con el eje 1. Luego, acá, pues sigue siendo lo mismo, la presión de servicio sigue siendo 8 bares, la presión permisible sigue siendo 0.1 y con eso tenemos la intersección en el eje 2. Y finalmente, ¿verdad? Unimos el punto del eje 1 con el eje 2 y finalmente tenemos ya el diámetro final, el diámetro real ya de la tubería, que en este caso sería 70, 80, un poquito arriba de 90, 95, por ahí está esto porque no es lineal. Entonces, de esta manera hemos calculado el diámetro, ¿verdad?, de la tubería que va a conducir el aire comprimido desde el compresor hasta el lugar donde están los equipos consumidores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto hasta ahorita, con lo que llevamos. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces, si no hay dudas, aquí lo vamos a dejar y ya mañana continuamos con esto, ¿sale? Ok, profe.